Bogotá se ha ido constituyendo como una ciudad ecléctica, cuya complejidad social ha ido aumentando a medida que personas de las más diversas regiones del país y del mundo han hecho de ella su hogar, dejando en la ciudad distintas huellas de su paso por ella. Muchas de esas huellas son espontáneas, otras son creadas con el fin específico de servir como vestigios que se convierten en dispositivos generadores de memoria, herramientas pedagógicas o despliegues de poder. La imagen pública es cómo se quiere representar esta sociedad en un momento dado y cómo lo quiere hacer. Pero aun si estas obras fueron creadas con un fin específico, sus interpretaciones y efectos son tan variados como las miradas que se posan sobre ellas. El monumento que vemos al fondo es la mariposa, algo alusivo a la libertad. Pues es que es una reserva metálica, ¿no? En caso de una guerra echamos mano de eso, como pasaba en Europa. Se hacen armas, se hacen tanques de guerra. Ante toda versión del pasado, se levantan dudas, contrapropuestas, oposiciones. Eso está allá en el Chorro de Quevedo, donde fue la fundación de Bogotá. Primero, la Plaza del Chorro de Quevedo es de los años 60. Eso eran los arrabales de Santa Fe. La ciudad no llegaba hasta allá. La ciudad fue fundada en una zona cercana a donde hoy está la Plaza de Bolívar, en alguna parte por ahí, entre los dos ríos. Para que los monumentos y objetos patrimoniales en espacio público puedan ser catalizadores de este tipo de diálogos, es necesario conservar la integridad material de estos, evitando que el deterioro asociado a condiciones ambientales y a las prácticas humanas que alteran sus condiciones físicas ocasionen que los monumentos pierdan sus valores estéticos y comunicativos o que desaparezcan. Durante meses, un equipo de 13 especialistas, compuesto por arquitectos, historiadores, restauradores y urbanistas, ha trabajado en 35 monumentos de la ciudad. Un trabajo muy interesante que pretende mirar su estado actual, hacer un diagnóstico y unas propuestas preliminares de intervención con 35 monumentos. Los diseños básicamente tienen unos componentes fundamentales, unos temas de diagnóstico y unos temas de propuesta. En la propuesta pues viene la parte urbanística y la parte de intervención de los bienes como tal. Yo creo que es la primera vez que existe un estudio que reúna tantos monumentos que permita construir una visión un poco más general de lo que pasa con la escultura y los monumentos en espacio público. Un proyecto también de investigación que genera conocimiento alrededor de todos aquellos factores de deterioro, entre estos el biológico, y cómo realmente inciden y participan en esos procesos. El laboratorio se encarga de hacer los estudios analíticos de los metales, de la piedra, de la roca, de las pinturas. Todo esto facilita la toma de decisiones multidisciplinariamente. Para llevar a cabo estas acciones de conservación, es necesaria una organización que oriente los trabajos de los profesionales especializados en ello, administre los recursos necesarios y sirva como mediadora entre las distintas formas de vida que atraviesan los monumentos en espacio público. El instituto tiene la misión de proteger el patrimonio cultural de la ciudad y esta protección pues se tiene que dar a partir de la investigación, la intervención. Este proyecto hace parte de un plan de acción y de los objetivos de la entidad en el mantenimiento y conservación del patrimonio mueble. Con estas herramientas lo que aspiramos a tener son los estudios necesarios para hacer la intervención de la manera más adecuada. Lo que estamos buscando con el plan de acción es llegar a un nivel en el cual no haya que recuperar los monumentos porque están en muy mal estado, sino hacer más acciones de prevención y no de emergencia. Es un gran reto encontrar un balance entre las acciones necesarias para la conservación de su integridad material, las condiciones urbanísticas que permitan un mayor disfrute de esos bienes y las distintas formas colectivas e individuales de apropiación de los monumentos. En el estudio que estamos haciendo de recuperación de monumentos, el concepto importante es que el monumento no está aislado, sino hace parte de un entorno, y ese entorno es un entorno urbanístico donde sus componentes es el paisaje, la arborización, pero también es la plaza, la plazoleta, las fachadas. Cada sitio tiene una significación y una connotación. Algunas veces, las prácticas que relacionan más directa y apasionadamente a los bogotanos con los monumentos
son las que les ocasionan mayores deterioros. Uno no está haciendo ni cosas malas, ni es vandalismo, nada, es un deporte. Y pues al no tener espacios donde poder patinar, utilizamos la calle. La ciudad que construyó monumentos fue la ciudad de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, porque estaba construyendo una memoria del país que se espacializó en la ciudad. Desde los años 50 o 60 quedó completamente vacía esa memoria y los monumentos se convirtieron en adorno que no tienen ningún referente para el habitante de la ciudad. También está la situación de las manifestaciones políticas en la ciudad y cómo los monumentos y los pedestales son un blanco de aquellos que se manifiestan. Y la verdad es que todas estas manifestaciones nacionales, esta situación del país, pues hacen que sea difícil el proceso, sí que entiendan que hay mucho trabajo sobre estos monumentos y que tenerlos sin rayones es interesante para los ciudadanos y para la valoración y apreciación de ellos. Esto hace necesario pensar en cuál es el público de estos monumentos, a quién están dirigidos, para qué se preservan, cuál es su función social. No hay una solución única. Es un proceso de continua negociación. Inicialmente la Rebeca se instala en el ámbito general de lo que se llama el Parque del Centenario. Ese Parque del Centenario fue cortado y hoy en día de ese parque solamente tenemos este pequeño ámbito que se llama la Independencia. Entonces la Rebeca quedó en una isla pegada a una 26 que es un hueco, ha sido maltratada y es un personaje muy querido. El retorno a casa implica es traerla de allá, de ese espacio que no hay ni un árbol, es vacío, ruidoso, es traerlo a un ámbito más intimista, lleno de verde. Me hubiera gustado que tuviera agua, pero me pareció muy limpio, muy iluminado, justo como a mí me gustan las cosas tranquilas, me inspiró tranquilidad, entonces por eso me vine a comer el helado. Los niños, los gamines, se bañaban en la pileta de la Rebeca. Hay un sentido familiar, maternal para algunos. Esa duró hace años. Y me acuerdo, ¿sabe por qué? Porque el aguatero de Millonarios, mala suerte, digo que el día que quedara campeón Millonarios se metía y se bañaba ahí en pelota y ahí se bañó el mala suerte, en la Rebeca. Al entender a Bogotá como un museo a cielo abierto, se busca generar mecanismos activadores de la memoria, creando un diálogo con el pasado y ayudando a la constitución de la ciudad como un espacio de creación colectiva de sentido. La esencia del museo es recordar dimensiones o valores estéticos, valores geográficos, valores patrimoniales, nociones de identidad. Es ahí donde los museos deben estar, en las calles. La memoria no tiene estrato. Las estatuas pues son historia. La comunidad, los habitantes del barrio están haciendo de corazón y alma para mirar cómo no se pierde esa historia, cómo esa historia se da a conocer hoy a los niños, a los jóvenes que no la conocen. Una obra de estas es impensable sin la sociedad que lo nutre y de la que ella también se enriquece. La vaina de los monumentos es respetarlos, pero también es crearle a la gente conciencia. En la mayoría de monumentos en Bogotá la gente no sabe qué es qué, no está informada. Eso es muy cierto. Entonces pues sería también hacer como una campaña de concientización y pues así mismo se genera respeto. Tanto los monumentos históricos como las obras de arte y los objetos patrimoniales constituyen una red de elementos que enriquecen la ciudad, dándonos la oportunidad de entablar un diálogo directo con visiones del pasado, interpretando el presente desde lo monumental y lo público. Los monumentos existen en la ciudad, sobre todo los monumentos que tienen contenido político, porque están asociados a la construcción de una memoria social, colectiva, cívica en estos momentos. Es empezar a coser una historia, un relato ciudadano con el cual nos identifiquemos todos. En las calles de la ciudad, todas estas dimensiones sociales de los monumentos adquieren nuevas significaciones, crecen y se enriquecen cuando interactúan con los habitantes de la ciudad y sus historias de vida. Yo estaba muy pequeñita y mi papá así me decía, el general Maza fue amigo de nosotros, de un Bernal, de todos los que nos gustaba echarnos nuestra chicha. Eso sí era chicha, no como ahora. Expulsaba agua en la parte de arriba, llenaba las 12 rotondas que hay, caía lo último. Y los niños o nosotros los jóvenes en ese entonces era una alegría los viernes, los sábados y los domingos bañarse ahí, porque lo tomaban como piscina.
Sí, era muy hermoso. Era una alegría bastante grande. Mucha gente piensa que este es un lugar feo y al contrario, es una plazoleta muy bonita donde nosotros lo utilizamos mucho para hacer nuestros videos, nuestro trabajo, que es el skate. Los desarrollos futuros del museo a cielo abierto se irán dando mediante el diálogo entre instituciones y ciudadanía, pues son los habitantes de la ciudad quienes revitalizan los monumentos al tejer sus experiencias alrededor de ellos. Estamos tratando de conseguir protectores, benefactores, padrinos y madrinas de todas estas esculturas en empresas que quieran ligarse a este proyecto de ciudad. Son estatuas y todas tienen historia, porque si no, no las pondrían en historia.